Se termina una era en Alemania. Fueron 4 periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país, pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas por acá. ¿Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta, porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. Bienvenidas, bienvenidos al episodio 41 del fin de la era Merkel y ya estamos en un momento interesante en Alemania, tenemos datos de encuesta, tenemos muchas cosas para hablar hoy. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Franco. ¿Y tú? Bien, acá estamos. Me da la impresión de que pasó algo histórico en Alemania en estos días. ¿A qué no sabes qué? ¿Que casi se quedan fuera de la Eurocopa en primera ronda? No, eso no. Otra cosa. Estamos hablando de política, Raúl. Bueno, entonces es que tuvimos en Epidemia Ultra, en el Twitter, más de 3.000 retweets y 11.000 likes con un tweet sobre el tema de la bandera arcoíris en el Allianz Arena. Raúl, a mí, vos sabés que me encanta hablar de Epidemia Ultra y a toda la audiencia también le gusta escuchar cuando hacemos cosas, pero me refiero a otra cuestión. Bueno, que me han vacunado esta semana, ¿no? No, Raúl, Dios. Que la CDU, la Unión Demócrata Cristiana y su partido hermano, la Unión Social Cristiana, tienen programa para las próximas elecciones. Bueno. Sabemos qué quieren hacer. Eso sí que es histórico, porque parecía que iban a llegar sin programa electoral al día de las votaciones, ¿no? Bueno, vos porque sos muy pesimista y mucha gente también, ¿no? Porque sí, es cierto que recibieron muchas críticas. De hecho, el resto de los partidos ya tenían su programa, especialmente la competencia, ¿no? Que sería el Partido Verde. Pero bueno, finalmente lo aprobaron. Bueno, falta una ratificación, etcétera, pero digamos la base está, como diría una famosa frase argentina que no hace falta que profundicemos. Y bueno, la semana pasada hablamos un poco de algunos elementos de este plan que ya se venía hablando porque venían filtrando un poco las cuestiones. Y hoy le queremos dedicar este programa para de alguna manera entender dónde está la CDU parada, qué quiere hacer, qué quiere cambiar, qué quiere dejar igual, etcétera, ¿no? Genial. Bueno, pues la verdad es que lo primero que se ve es una web horrible, que se llama Ein guter Plan für Deutschland, un buen plan para Alemania, ¿no? Es un buen nombre, ¿no? ¿Eh? Un buen nombre. Sí, un nombre neutro, típico de la CDU. Claro. Y de ella me llaman la atención varias cosas, Franco. Algunas son anécdotas, porque son cosas de diseño, que bueno, es verdad que la CDU igual no tiene dinero para pagar un diseñador, pero bueno. Pero otras tienen mucho que ver con la manera en que la CDU entiende la democracia, ¿no? Por ejemplo, en la web, que es una web del programa electoral, no hay ninguna manera de hacer aportaciones o comentarios al programa, ¿no? Ni un formulario de contacto, ni un correo electrónico, ni un envíanos tus sugerencias, nada, no sé. Para mí es raro, porque yo estoy acostumbrado a que, no sé, aunque luego no vayan ni a leer lo que les escribamos, al menos dejar abierto la posibilidad de decir, no, esto es algo participativo, que cuenta contigo, con tus aportaciones. No. Tal vez lo que no entiende no es tanto la democracia, etcétera, sino la interacción en Internet, ¿no? O sea, que es necesaria la interacción con el público, con la audiencia para, de alguna manera, legitimar, ¿no? Lo que se está discutiendo en la web. Claro, porque hay una parte en la que puedes poner una imagen, crear una imagen con un texto que ya está prefabricado, que ni siquiera puedes cambiar, pero no sé, eso es una idea un poco extraña en la participación. Es verdad que igual no entienden la interacción, pero bueno, no sé, la CDU tendrá un equipo de redes también y les podrán decir, oye, pues tener una web estática en la que no hay un formulario de contacto, ni hay una manera de participar, ni de enviar tus sugerencias, es raro, ¿no? Y bueno, la web empieza con un texto encabezado ahí medio extraño y luego un vídeo de YouTube embebido, Franco. Han puesto un vídeo de YouTube embebido que eso está bien para los que usamos WordPress y no tenemos tiempo, pero si eres la CDU deberías tener el vídeo de otra manera, ¿no? Bueno, si querés, pará, porque el vídeo lo tengo, el audio obviamente, si querés te pongo alguna parte, seguro que te va a gustar. Sí, lo tengo, escuchá. Venga, vale. Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie verletzlich Deutschland ist. Dass vieles nicht so funktioniert, wie es sollte. Und wir haben Fehler gemacht.
Bueno, Aber ese es Armin Laschet, el candidato, Felgenmacht. y empieza diciendo un montón de cosas feas, entre comillas, ¿no? O sea, en los últimos meses, primero comentando la realidad, que eso a los políticos les encanta, que está bien, ¿no? Hay que plantear una base y diciendo, bueno, que nos dimos cuenta en los últimos tiempos que cuánto se puede dañar a Alemania, ¿no? Por la pandemia, etcétera. Sí. Y después dice, hicimos errores, ¿no? Entonces como diciendo, bueno, dale, contame algo bueno porque me voy a deprimir. Pero dijo que es fiable, ¿no? Que Felesig dijo, ¿no? Claro, claro. wir werden Familien entlasten, ihnen Raum und Zeit geben. Ahí, bueno, con música estándar de fondo, ¿no? De good mood, ¿no? De buena onda. Y él, bueno, diciendo todas las cuestiones, como un video electoral casi, un poquito más largo. Para el que lo quiera ver, puede entrar a la web y mirarlo. Creo que YouTube te hace los subtítulos automáticos. Sí. Y es interesante ver, digamos, está él entrando, mientras que dice todo esto, a un estadio de fútbol. O sea, como que la famosa metáfora de entrar a la cancha, ¿no? Del político que entra a jugar. Sí. Que es raro, ¿no? Porque él siempre estuvo jugando. Él es el ministro presidente de la región más importante de Alemania. Él estuvo decidiendo muchas cosas. Él es no te el jefe del partido, ¿no? Que digo que no te escuches Söder decir eso, que Nordrhein-Westfalen es la región más importante de Alemania. Pero bueno, sí, después de este vídeo horrible, Franco, hay un botón para descargarte, para descargarte el programa en PDF. Un PDF de 140 páginas totalmente accesible y asequible en lectura fácil. No sé, me parece que podrían haber hecho una versión reducida también, un resumen, ¿no? Pero no se quedan ahí. Luego hay 11 ideas principales con sus iconos y unos breves textos. Luego la gente, los oyentes, si quieren darse el gusto, pueden entrar. Y bueno, los hemos leído, no dicen mucho. Las 11 ideas son típicas ideas de buenos trabajos, no sé, bienestar para todos, estas cosillas. Sí, ¿no? idea fuerza de partido mayoritario, ¿no? Sí. Generalistas. Sí, pero bueno. Pero si querés vamos al PDF, 140 páginas. Pero te lo has leído entero, Franco. Me lo leí, salvo las partes poco importantes, que las decido yo cuáles son poco importantes. O sea, de 130 páginas. Claro. No, bueno, No, lo estuvimos... hemos leído bastante. Sí, lo estuvimos leyendo. Es interesante y te voy a decir una primera cosa, ¿no? Que como para atajarme y para que no me empiece a repetir siempre lo mismo. Está claro que a cada una de las cosas o casi cada una de las cosas que se dice acá se le puede intentar refutar diciendo, bueno, pero la CDU gobierna hace 16 años, señor, ¿qué me está diciendo? Y bueno, si empezamos por ahí, digamos como que la discusión no va a ir a ningún lado. Eso está claro, ¿no? Es que gobiernan desde el año 2005 y que seguramente algunas de las cosas que ahora quieren cambiar lo podrían haber hecho antes, bueno, pero vamos de alguna manera a lo importante y otra de las críticas que se le podría llegar a hacer, y que ya la he leído en muchos lados, es, bueno, pero es poco concreto, en algunas partes poco concreto, no dicen, bueno, pero es un programa de un partido mayoritario, o sea, no se le puede pedir más que eso. En realidad todos los partidos son más o menos poco concretos en muchas cosas porque todo no se puede decidir desde antes, todo no se puede prometer, y más, insisto, que son un partido mayoritario. Cuando decimos partido mayoritario, Volkspartei en alemán es un partido que teóricamente recibe votos de diferentes grupos, ¿no? Muy diferenciados, ya sea por edad, por clase social, por región, bueno, por varias cosas. Entonces, si vos haces mensajes muy concretos, corres el riesgo de perder algún electorado. Que justamente es el problema que tiene el Partido Verde, ¿no? Que ellos sí intentan ser lo más concreto posible y, bueno, así les va en algún punto, ¿no? Claro, la CDU le basta con, bueno, la imagen de que es el partido clásico de Alemania y... De gobierno, ¿no? Y bueno, sí, de gobierno. Pero bueno, decía Karl Rudolf Korte, nuestro politólogo preferido, el de los trajes impactantes, que la Unión, que es un poco triste que la Unión haya optado por los temas de siempre, ¿no? Los clásicos temas... no más deuda, no más subida de impuestos, innovación como algo abstracto, en lugar de poner un nuevo acento, ¿no? Después de la crisis del corona. Claro. Y que lo que proponen es mantener el status quo, ¿no? y no el cambio, ¿no? Y es algo, para mí me ha llamado la atención las dos ideas de la portada, ¿no? Del programa, Stabilität y Erneuerung, ¿no? Stabilität es fácil de entender, ¿no? Estabilidad. Y Erneuerung es como renovación. Sí. Renovación es algo
menos radical, digamos, que Veränderung, que es cambio, ¿no? Que es por lo que apuestan los verdes, ¿no? Entonces, ellos no pueden decir que se van a quedar como están, van a renovar algo, pero dentro de la estabilidad, frente al Veränderung de los verdes, claro. ¿no? Y justo en el Die Zeit de esta semana, que siempre nos ayudan con el podcast, hablaban de eso, ¿no? Nosotros Dice que los ayudamos a ellos. Sí, Perdón. nosotros sí, puede ser, sí. La Unión se aprovecha del anhelo de normalidad y los verdes sirven el deseo de cambio, ¿no? Sirven, no sé si traducido bien, bedienen, bueno. ¿Qué idea será al final la más fuerte, ¿no? Se pregunta el Die Zeit, ¿el anhelo de normalidad o el deseo de cambio, ¿no? Porque dice el Die Zeit que los verdes ven la manera en que lo público y la población han respondido al reto de la pandemia, que es como una prueba de que podrán afrontar los cambios necesarios para luchar contra la crisis climática. Pero la verdad es que la mayoría de la gente quiere volver a la normalidad, ¿no? Recuperar la vida a la que estaban acostumbrados antes de la pandemia, y es ahí donde la CDU va a hacer hincapié, ¿no? Incluso hasta Laschet ayer ponía en duda, ¿no? La importancia o la gravedad de la variante Delta en unas declaraciones, ¿no? Como, no sé, acercándose a un discurso un poco extraño, ¿no? Sí. Y en este caso, la CDU, como olvidándose de que después del corona vienen los otros deberes, otras tareas que son la lucha contra el cambio climático, pues me parece que no está haciendo un gran servicio al país si lo obvia, ¿no? Si le dice a la gente, no, vamos a volver a la total normalidad y no va a haber ningún cambio más, porque esto puede ser cómodo, ¿no? Ocultar la realidad en algún momento, pero en el medio plazo es un riesgo enorme, ¿no? Decía también en Die Zeit eso, ¿no? Que creen que la CDU va a optar por ocultar de alguna manera o por no hablar tanto de las cosas que hay que hacer después de la pandemia para aprovecharse de ese también anhelo de normalidad, ¿no? Y esto también lo hablamos, ayer leyéndolo, te pregunté, ¿no? En qué episodio habíamos dicho algo parecido. Y fue en el 7 de mayo, esto es hace más de un mes y medio, en el que hablábamos de que el peligro para los verdes era que su discurso contra la crisis climática se instalase la gente asociase los cambios que hay que hacer en nuestra manera de vivir para combatir el cambio climático, se asociase a las actuales restricciones por la pandemia, ¿no? Sí. Es decir, que se instale la idea de que cuando se levanten las restricciones de la pandemia no habrá respiro porque tendremos que adaptarnos bruscamente al nuevo escenario de lucha contra el clima. Y eso era un peligro que nosotros alertábamos el 7 de mayo y que la CDU obviamente también ve y que el Die Zeit también ve y que es algo que los verdes también tienen que reflexionar, ¿no? Pero bueno, hay más cosas, ¿no? Sobre el programa. Te quería decir una cosa sobre esto que estabas reflexionando que me parece interesante, ¿no? Saliendo un poco del análisis concreto de la campaña y de las decisiones estratégicas de campaña, que pueden ser luego diferentes cuando llega el momento de gobernar. Pero mirándolo un poco de fuera y tratando de ponerlo en perspectiva con los años anteriores, ¿sabes qué me parece positivo, ¿no? Que haya dos ofertas, una de un partido que de alguna manera representa esa sensación, esa necesidad de cambio de algunos sectores, ¿no? Después de mucho tiempo de gobierno de la CDU, de Merkel, y otro partido que representa un sector más típico de centro-derecha, de defensa del status quo, ¿no? Porque hay como dos modelos a partir de los cuales las personas pueden tener esa sensación y esa necesidad que debemos de alguna manera satisfacer en democracia, que es elegir entre dos proyectos, ¿no? Cosa que tal vez en los últimos años no pasaba. Me acuerdo cuando analizábamos el spot electoral del Partido Socialdemócrata de 2017, ¿no? Con el viejo y querido Martin Schulz, peor resultado de la historia, le dicen. Y él, cuando analizamos este spot, digamos, el mensaje final era: está todo bien, pero vótenos a nosotros, ¿no? En lugar de votar a Merkel. Y vos decías, pero entonces, ¿por qué tendría que votar otro partido si ellos mismos dicen que está todo bien? Claro. Y eso es algo que tal vez ahora es diferente. Y creo que es positivo para la discusión política y para de alguna manera reducir esta necesidad de ir a votar opciones por fuera de esto, que sería, por ejemplo, ir a votar Alternative für Deutschland, en la ultraderecha, ¿no? No, y esto que dices es súper interesante. Obviamente la democracia es elegir, ¿no? Entre dos proyectos y las elecciones y la competición democrática se beneficia de que haya dos opciones. Y además los alemanes lo tienen claro, no está decidido, ¿no? Ahí contabas esta mañana en Twitter
Franco, una encuesta en la que se preguntaba, ¿está claro quién va a ganar las elecciones? Y había un 84, ¿no? Creo que decían que no. No sé exactamente. A mí me sorprendió, sí, 80 creo que era, no me acuerdo exactamente el número, pero era un número muy alto, arriba de 80. Y sí, decía, no sé quién va a ganar las elecciones. A mí me sorprendió, yo estoy casi seguro que va a ganar la Unión Demócrata Cristiana. Tendría que pasar algo muy, muy radical, muy raro para que vuelvan la... Bueno, una sequía en agosto, por ejemplo. Sí, o que, por ejemplo, la variante Delta, ¿no? Genere un caos de vuelta. Esperemos que no. Pandemia. Esperemos que no, pero digo, lo veo difícil, ¿no? Y de pronto que tanta gente tenga esa duda llama la atención, ¿no? Igual las encuestas son bastante claras. Igual confunden quién va a ganar con quién va a gobernar, ¿no? En la pregunta. Igual puede la pregunta ser, no puede está ser clara. que esté mal porque formulada. el Lichait hoy también decía que al final los verdes les puede valer con el 21%, el 22% para poner el canciller, o en este caso la canciller, ¿no? Bueno, pero Lichait tiene que llenar varias páginas y como tampoco es que pueden copiar todo el contenido del fin de la era Merkel, entonces inventan algunas cosas, ¿no? No, les daría para semáforo, 22 de los verdes, 13 de FDP y 16 del SPD son 22, 13 y 16... Son 51, ¿no? Claro, y para convencer a los liberales de que le den la espalda a la CDU, ¿qué le van a dar? 78 ministerios, ¿no? Sería el plan. No, lo que hay que decir es que Alemania necesita alternancia. Claro. ¿No? Alternancia, ni siquiera cambio, que la CDU se pueda regenerar después de 16 años en la oposición, ¿no? Bueno, Pero que nombras a la CDU, déjame volver al programa del partido, porque esto es muy interesante. Esto te va a gustar porque vos sos de la comunicación. Los programas de los partidos políticos alemanes se llaman Wahlprogramm, ¿no? Que sería programa electoral, ¿no? Básicamente como en casi todos los lugares del mundo, o plataforma electoral. En el caso de lo que presentó la CDU y la CSU el otro día, el nombre no es Wahlprogramm, programa electoral, es programa de gobierno, Regierungsprogramm. Es obvio que ahí quieren pues situarse como el partido de gobierno, ¿no? Que es que lo son. No hace falta que se llame Regierungsprogramm su programa para saber que está identificado como el partido de gobierno. Es verdad que los verdes lo podían haber llamado también Regierungsprogramm y no hubiera pasado nada. Ahí, no sé si no hubiese pasado nada, ¿eh? Ojo, se podría haber hablado de ellos no respetan la voluntad popular, ¿no? Hay que votar. Claro, pero la CDU sí. Pero la CDU tiene esa ventaja. Claro. Es como esto de, si querés llevarlo al ejemplo de fútbol, ¿no? Vaya. Es un equipo grande que tiene ciertos privilegios por ser un equipo grande y por... Entonces, claro, el Partido Verde es el que viene acá a desafiar y tiene que pagar derecho de piso. Y algunas cosas no puede hacer como puede hacer la CDU. No digo que sea justo, digo que es así la realidad. Eso es cierto, sí. Pero bueno, ya que hablamos de la CDU, ¿cuál es el tema más importante de este programa? Como para meternos ya de lleno a lo que estuvimos leyendo en estas 140 páginas. Y hay una palabra, ¿no? Básicamente economía, manejo de la economía. Eso es la competencia más importante de la CDU lo sabe, y así como para los verdes la palabra más importante o el concepto más importante es protección del medio ambiente, para la CDU es la economía. Claro. Sí, ellos son el partido de la economía, ¿no? Se supone. De hecho, hay una entrevista hoy, perdón que no me lo traiga el Lichait, Franco, a Joe Kaeser, que es súper interesante la entrevista, la verdad, os la recomiendo. Fue jefe de Siemens durante bastante tiempo y ahora está en su consejo de administración. Y este hombre, ahí donde le veis, pues dio un discurso en el Congreso de los Verdes. Intervino en el Congreso de los Verdes, ¿no? Es uno de los top managers, de Alemania, ¿no? Y cuando se enteraron otros top managers de su generación, este hombre tiene 64 años, de que iba al Congreso de los Verdes, le llamaron por teléfono y dijeron: Joe, ¿por qué vas al Congreso de los Verdes? Y si la economía es un tema de la CDU, nosotros, los verdes hablan solo del clima. Y claro, él se reía, ¿no? Porque no hay economía sin protección del clima, ¿no? Porque en realidad no hay vida, ¿no? Si no protegemos el clima. Esto es como lo de la pandemia, ¿no? Ese dilema absurdo de vida o economía. No, o sea, si no hay vida, no hay economía, ¿no? Claro. O proteges la vida o no hay economía. En este caso es igual. Y Joe Kaeser tiene un discurso muy interesante que habla de que hay 3 pilares que tiene que mantener Alemania, que es el estado del bienestar, la ecología y la economía, ¿no? Y cree que los verdes encarnan eso mejor que la CDU.
Si los verdes supieran decir eso, como le dice Joe Kasser, igual les iba mejor. Y aprovecho para recomendar a los verdes esta recomendación nuevamente gratuita, ya llevamos unas cuantas, que le pregunten a Joe Kasser si no quiere ser ministro de Economía con los verdes y que lo cuenten, ¿no? Porque no tienen a nadie que tenga ese perfil, ¿no? Económico, y así le podían disputar a la CDU la competencia de economía, ¿no? Pero bueno, no sé si lo escucharán el podcast, Franco. Bueno, volviendo al programa del partido, déjame decir algo más que se me pasó al principio, y es que por primera vez en bastante tiempo la CSU, que es el partido de Baviera, la Unión Social Cristiana, no va a tener su programa propio, ¿no? Esto me van a decir, pero ¿cómo? No entiendo. Sí, este partido, estos dos partidos que van de alguna manera en conjunto a pelear las elecciones como aliados, siempre se habían, a la hora de armar un programa separado, y la CSU tenía su propio programa para Baviera, el Plan para Baviera, algo así se llamaba el último. En este caso desistieron de esta idea para intentar mostrar un poco de unidad, ¿no? Un poco de resolución, de que van juntos, y bueno, no hay plan para Baviera. Pero bueno, ahora sí, yendo a lo concreto, Raúl, te voy a dar una buena noticia. Una buena noticia, y no es que Mbappé no va a jugar el próximo partido contra España. Es otra cosa. Tiene que ver con que para el año 2025, según la CDU, va a haber 5G en Alemania. 5G en Alemania, si ahora estamos en 1G. ¿Pero qué están diciendo, tío? Bueno, en fin. Bueno, pero Internet. Es interesante porque tal vez no mucha gente sabe esto o poca gente lo supone, y es que en Alemania el internet es muy lento. Y hay lugares de Alemania donde no hay internet, pero es literal, ¿no? También hay una noticia sobre jubilaciones, ¿no? Sí, ¿Franco? hay una noticia sobre jubilaciones con fecha también. Ajá. Para el año 2030, la edad de jubilarse sería 67 años. Es decir, que progresivamente van a ir corriendo esta edad hacia arriba. Estamos en 65 y medio actualmente. Y bueno, esto tampoco es nuevo, ¿no? Es algo que se viene armando desde hace bastante tiempo. Creo que Olaf Scholz dijo algo al respecto. Sí. Y es una discusión para dar, o al menos un debate importante. Porque claro, la esperanza de vida en Alemania es muy alta. El problema demográfico existe. Es decir, la población activa que tiene que financiar las jubilaciones de una porción muy importante de la población que ya no trabaja, no es suficiente. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión sin resolver. Lo hemos hablado varias veces, creo. Bueno, de hecho, el último año ha sido el primero que no ha crecido la población, Franco, en Alemania. Porque, claro, no ha habido tanta migración por culpa de la pandemia. Y no ha habido nacimientos tampoco, o sea, no ha habido más nacimientos, porque bueno, la gente no se pone a tener hijos en medio de una pandemia y la gente emigra menos también, ¿no? Tiene más dificultades por las barreras, digamos, de movilidad, ¿no? Claro. Así que tenemos un problema grande ahí, ¿no? Entonces, para pagar las pensiones, ¿qué necesitamos? Mano de obra, chicos. ¿Y dónde va a venir esa? Bueno, justo va a venir de uno de los puntos que quiero hablar a continuación, pero antes de meterme en eso, te quiero decir algo. A mí me gusta ser una persona justa, excepto para el fútbol, ¿no? Pero en general trato de ser justo, y así como cuando hablamos de los verdes, cuando presentaron su programa hace tiempo y busqué la palabra prohibición, ¿no? Y para ver qué era lo que efectivamente ese partido teóricamente quisiera prohibir o quisiera denegar, hice algo parecido con la CDU, ¿no? Busqué prohibición, busqué la palabra en alemán, un verbo que dice... Que se pronuncia ablehnen, que significa rechazar, ¿no? Entonces encontré 14 cosas. No voy a nombrarlas todas, pero te voy a nombrar algunas que me parecieron importantes. Y la primera de ellas es justamente lo que querías decir recién, que es migración. Es interesante porque un programa de un partido en general no tiene muchas historias, ¿no? Es algo bastante aburrido, una lista de cosas que vamos a hacer o que quisiéramos hacer, o algún tipo de posicionamiento. Bueno, pero en este punto sí cuenta una historia, y es la historia de BioNTech, ¿no? Todos habrán leído en todos los diarios de cualquier país del cual nos estén escuchando que la vacuna de BioNTech es producida en Alemania, inventada en Alemania, y uno de los líderes del laboratorio es un hijo de migrantes, ¿no? Es, si no me equivoco, turco. Y esta persona de alguna manera representa esta idea de que la emigración es un enriquecimiento para una sociedad, ¿no? Es algo positivo. Está bien, odio esas historias.
Bueno, seguí odiando, así te va. No, luego explico por qué, porque es que eso es explícalo. No, ¿lo explico ahora? ¿O Dale, luego? sí, adelante. No, porque claro, no todos pueden ser el creador de BioNTech, todas las personas que llegan. Entonces no puede ser, no, solo queremos migrantes que vengan, que creen vacunas. No, hay gente que se dedica a cuidar a los ancianos, hay gente que se dedica a servir cafés en un bar, hay gente que se dedica a desarrollar una web en una startup, hay gente que se dedica a la construcción, o hay gente que no encuentra trabajo y que necesita del Estado social alemán para seguir adelante. ¿Qué pasa? Que solo valen las historias de los grandes exitosos, ¿no? Y luego también qué es el éxito, ¿no? Pero es que esto daría para muchos programas. No, pero es verdad el problema, que Raúl, es que si pones todas esas historias se hace muy largo el programa del partido. Sí, se hace muy largo, sí. Elegimos hay que elegir una. Está bien, que yo entiendo lo que quieren hacer, pero suena a este rollo elitista, ¿no? La emigración, no sé, permitir solo la emigración, pues eso, de altísima cualificación, y entonces, bueno, luego aprovechan para decir que la emigración es no solo una oportunidad cuando está ordenada, es decir, restringida, ¿no? Esto ya dice el programa, ¿no? Del partido. Sí, cuando dicen ordenada quieren decir restringida, no quieren decir que tenga reglas, porque reglas siempre tiene. Uh-huh. Y que está orientada a reglas claras. Bueno, claro, sí. Es como si... Tengo la sensación de cuando hablan de esto es como si las personas que vienen aquí no... O sea, lo primero que pensaban es no cumplir las reglas que existen, ¿no? para emigrar. Cuando uno huye de un país en guerra, primero no se sabe las leyes alemanas y segundo lo único que quiere es poner su vida a salvo y la de su familia, ¿no? Entonces es un poco raro, ¿no? Hablar así de la gente que migra. Ya no hablo ya de las que huyen de un país en guerra, hablo también de los que simplemente buscan poder vivir con unos estándares de calidad de vida más o menos mínimos, ¿no? Que no existen en muchos países, ¿no? Y aquí claro. Se une con que... Es que el otro día leía una entrevista muy interesante, o pasa que no... Tendríamos que volver a hacer otro capítulo sobre migración, al responsable de los liberales sobre migración, que hablaba de su propuesta de migración y hablaba de un modelo como el canadiense, ¿no? De traer solo a la gente que de verdad necesitamos, etcétera, ¿no? Acaban siendo... Eso se acaba utilizando para discursos bastante peligrosos, ¿no? Porque, no sé, yo soy un emigrante, tú también, en Alemania. Cuando vine, pues durante un tiempo no encontré trabajo, me dediqué a estudiar y, bueno, no sé si ahora estoy haciendo grandes cosas o pequeñas cosas o medianas cosas, pero tengo todo el derecho del mundo a estar aquí. Entonces, bueno, no sé uh-huh. quién... no sé qué tiene que ver eso con las Regel o cosas así. También estaría bien que los alemanes cumplieran las reglas también, ¿no? Es un mensaje que también tiene que ver, creo, dirigido, o sea, analizándolo un poco más a nivel, si querés, electoral, estratégico, táctico. Claro. Ese grupo de personas que de alguna manera tienen esta visión de la emigración, ¿no? Una visión más uh-huh. conservadora, que uh-huh. tal vez se tiende al miedo, ¿no? Claro. Tiende a una visión uh-huh. más, si querés, uh-huh. Más relacionada con... el miedo a perder cuestiones culturales, uh-huh. identidad, uh-huh. etcétera. Todo que uh-huh. tiene que ver con, acabas de decirlo, discursos más peligrosos. Básicamente discursos de la derecha radical de muchos países de Europa y de otros lugares, donde uh-huh. Aparece esta apelación al miedo, ¿no? Y uh-huh. justamente hay una frase en este párrafo que a mí me llamó mucho la atención porque realmente contradice lo que viene construyendo Merkel en su partido, y que es muy parecida a otras frases de otros partidos más, digamos, a la derecha, que tienen que ver con que rechazamos la inmigración al sistema social, ¿no? Como si los migrantes vinieran a succionar los recursos del Estado y no, como acabas de decir, trabajando en alguna cuestión y buscándose la vida como cualquier otra persona, e incluso contradiciendo lo que se dice arriba, ¿no? El propio ejemplo, que uh-huh. es el ejemplo, uh-huh. como vos marcabas, uh-huh. más si querés de algo extraordinario, un tipo que fundó un laboratorio y armó la vacuna para la peor pandemia de los últimos 100 años, uh-huh. O la única, mejor dicho, pareciera como que se termina de contradecir. Entonces la intención, me parece, es dejar contento a todos, ¿no? Y en algún punto terminan comprando de vuelta y cometiendo errores del pasado un frame, un encuadre que corresponde a un discurso que no va con el centro del espectro político, me da la impresión. Y creo que ahí, bueno, hay un punto bastante complicado en ese sentido y como decís vos, ¿no? Que puede
levantar ciertos riesgos, me parece. Es que esto lo podría haber, lo puede suscribir perfectamente la... Al menos esa frase, ¿no? AFC, esa frase, ¿no? esa frase claro. es peligrosa. Pero bueno, pasando a otro tema, aparece también el empleo, empleo, ¿no? el trabajo, ¿sí? Y me llamó la atención este punto, ¿no? Que es importante y que se discute hace bastantes años, lo he escuchado muchas veces, que es eliminar el tema de los contratos temporales, ¿no? Esto existe en muchos países y básicamente lo que hacen algunas empresas es como concatenar contratos temporales que se terminan después de un año y se vuelve, o dos, y se renuevan casi automáticamente. Entonces como que nunca hay una relación de dependencia tradicional, ¿no? Y con eso se evitan muchos costos. Bueno, la CDU intenta de vuelta presentar una promesa electoral en relación a esto, ¿no? Y lo llama incluso como si un delito, ¿no? Digamos, lo pone casi a esa altura de un hecho criminal. Y también me llamó la atención. Y acá viene un punto que a vos te va a interesar, Raúl, que es algo que tal vez sí es una contraposición con los verdes, una discusión muy profunda en Alemania, que tiene que ver con los autos, porque Alemania es el país de los autos, ¿no? Tenemos, no sé, 5 o 6 empresas que hacen autos, que exportan a nivel mundial, y una de las cosas que dice el Partido Verde es, necesitamos límite de velocidad en las autopistas, porque, no sé si saben todas y todos los que nos están escuchando, que en Alemania en la autopista no hay límite de velocidad, y esto es raro, ¿no? A mí me pareció raro la primera vez que vine, pero tiene que ver con, no sé, una idea acá en Alemania de que no hace falta. Y me llama la atención porque la propuesta de la CDU, que es que en lugar de poner límite de velocidad, lo que queremos es un concepto de transporte más moderno, ¿no? Más innovador. Y yo no entiendo qué es eso. Yo no tengo ni idea de lo que quieren. Y lo que también rechazan es prohibir el diésel, ¿no? Cuando en muchos países se está yendo hacia eso, ¿no? Es extraño, ¿no? Que cuando ya todo el mundo está hablando de coches eléctricos y de ir hacia ahí, la CDU... Además es que las empresas... es que es mentira, porque las empresas de automoción alemanas les da igual producir coches eléctricos que coches con diésel y coches. Y van a seguir ganando igual. Van a seguir ganando todo el dinero que están ganando ahora. Y van a seguir creando los mismos puestos de trabajo o diferentes, pero igual. Entonces, me parece que eso tiene más que ver con mantener un electorado hiper tradicional de la CDU, ya gente muy mayor, señores sobre todo mayores, que igual ni siquiera tienen un diésel, pero es que... ¿Sabes qué pasa, Raúl? Hay gente que sigue pensando, y conozco personalmente, gente que dice que un auto eléctrico se le acaba la batería y te deja en el medio de la nada, ¿no? Cosa que es un mito, Bueno, es un mito, ¿no? Pero bueno, se cree en eso y contra la fe es difícil actuar. Sí, no, contra la fe es complicado. Contra la fe es complicado. Pero bueno, a mí la verdad es que me decepciona un poco este tipo de cosas de la CDU, ¿no? Lo de Eine Zuwanderung, de Social Systeme, esto de Diesel Fahrverbot, Lernen wir ab, no sé, es como, tío, siguen siendo el partido antiguo que le sigue hablando a los alemanes de 60 años para arriba y que dentro de un tiempo no va a haber más alemanes de esos. O sea, sí va a haber, pero van a ser otras generaciones que se han socializado en otras cosas, ¿no? Y por eso obviamente están los números, ¿no? Que los menores de 40 años no votan a la CDU, es decir, acá, Raúl, otros partidos, ¿no? A ver si coincidís conmigo. Se evidencia en este programa, recordemos que este es un programa que todavía se tiene que terminar de aprobar, ¿no? No creo que reciba muchos cambios, pero digamos, se tiene que aprobar en un congreso de partido. Por eso en el programa, si ustedes lo descargan, creo que lo van a hacer mucho, no van a ir ahora mismo a la web de la CDU y descargarse el programa del PDF 140 páginas, van a ver una lista de números a la izquierda, que es lo que marca la línea de... Para facilitar las enmiendas. Exacto, ¿no? Entonces en la línea número 1572 dice algo y yo lo quiero cambiar por esto otro. Bueno, claro. Lo que te quería decir es, este programa muestra un poco estas tensiones internas de la CDU entre aquellos que piensan que el partido no debe dejar de ocupar el amplio centro, que de alguna manera es la estrategia de Angela Merkel histórica, y no descuidar determinadas cuestiones más de tipo conservadoras, ¿no? Para que la Alternative für Deutschland, la ultraderecha, no se beneficie de liberar esos temas, entre comillas lo digo, ¿no? Lo que pasa es que eso no me parece tan mal, o sea, lo puedo entender. Ahora, copiar los frames y las lógicas de, por ejemplo,
lo que puede decir un partido de la derecha radical, bueno, eso ya es otra cuestión y ahí es donde Claro. me extraña, porque como decíamos en el episodio, hace 2 episodios, cuando elogiábamos justamente a la CDU por su estrategia electoral y su discurso de defensa del status quo, pero dentro de la lógica de un partido de centro derecha, sin caer en la radicalización, pareciera que acá es como que se da un paso hacia atrás, ¿no? En lugar de aplicar esa receta exitosa de Sachsen-Anhalt de hace unas semanas, ahora como que se simplifica la cuestión. Bueno, digamos esto, así le cae bien a este grupo más conservador, ¿no? Y bueno, ahí eso nos genera un problema. Pero pasemos al que sigue, Raúl, adelante. Salud, ¿no? Salud, Toca. exacto. Y bueno, en salud hablan de... madre mía, esa necesita un... Hay que explicar, a ver, para entender esto hay que explicar que Alemania tiene 2 sistemas de salud paralelos, ¿no? El público y el privado. Que ni siquiera es público, Franco, pero sí, vale, todo bien. Bueno, claro, a ver, básicamente hay 2 tipos de seguro, de seguro médico, digamos, sí. Iba a decir de enfermedad, pero esa es la traducción literal. Caja de enfermedad, que traducen en español y yo me pongo muy nervioso cuando traducen. Claro. Krankenkasse y traducen como caja de enfermedad. No, en serio, no tradujáis. ¿Cómo se dice? Traduzcáis así, por favor. Bueno, básicamente este sistema es un sistema que tiene como 2 caminos, uno más caro, uno más barato, uno con ciertos privilegios, otro con menos. Bueno, las diferencias no son tan grandes en realidad. Es posible que un turno para un determinado doctor sea más rápido con el sistema privado que con el público. Es posible que te hagan más pruebas. Si tenés algún tipo de... Tenés que hacer un diagnóstico, te hacen más pruebas en el privado que en el público, pero no es un sistema, el público, del cual Alemania se debería avergonzar, ni mucho menos. Al contrario, funciona. Y el punto es que se habla siempre, cuando se discute un nuevo gobierno, es si podemos unificar esto, ¿no? Para en lugar de tener 2 tipos de salud que de alguna manera genera diferencias, igualar a todos en el mismo, ¿no? Y lo que dice la CDU es que eso no lo comparte y por eso lo rechaza básicamente, para mantener el status quo, una vez más, reforzando nuestra tesis y la de Karl Rudolf Korte, de que este partido se posiciona en este 2021 como el partido del status quo, básicamente. Claro. Esos, los que les vaya bien, estarán contentos, pero habrá mucha gente que les va mal. Sí, también rechazan a nivel europeo, porque estamos hablando de todas las cosas que rechazan, que haya un seguro de desempleo, un seguro de renta, un seguro médico a nivel europeo, ¿no? Dice que los sistemas de seguridad social tienen que ser una competencia de los Estados miembros. La verdad es que, bueno, no sé si la Unión Europea... Es verdad que lo del seguro de desempleo europeo es algo que se podía intentar porque hay otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, está lo de la exportación del desempleo, que tú puedes hacer de un país a otro de la Unión Europea, y otro está que todas las cotizaciones que haces en un país sirven para el otro, y no costaría nada hacerlo, la verdad. Pero bueno, no sé si Europa está ahora si no nos ponemos ni de acuerdo en poner una bandera de arcoíris en un estadio, no sé si nos ponemos de acuerdo en un seguro de desempleo, ¿no? Pero también hablan de drogas, la CDU. Te querés hacer una pregunta muy difícil, Raúl. A ver. Muy difícil. La respuesta es sí o no. ¿Sí? ¿La CDU está a favor de legalizar las drogas en Alemania? No. Pero ¿cómo sabías? Qué rápido que respondes. Sos una luz, Raúl. Sí. Bueno, habrá que preguntarles ahora. Pero sí, no. No sé lo que piensan los jóvenes de la Unión, pero no, están en contra. Están en contra. Y después un punto interesante que es el de la deuda, ¿no? ¿Por qué es interesante? Porque, claro, después de mucho tiempo, Alemania, por la cuestión de la pandemia, se endeudó, tomó deuda después de muchos años, y bueno, lo necesitó, ¿no? Para poder sostener la economía, para poder sostener el impacto de la cuarentena, de tener, digamos, el comercio, etcétera. Y ahora la CDU intenta recuperar, digamos, la posición anterior diciendo, bueno, ahora volvamos a el famoso freno de la deuda, ¿no? Es decir, no tomar nueva deuda. No estamos dispuestos a cambiar nada en este sentido, porque se había hablado, ¿no? Creo que la socialdemocracia había mencionado esta idea de, bueno, ahora que pasó la pandemia hace falta invertir todavía más para que Alemania se levante. Y bueno, evidentemente para la CDU esto no entra a discusión, ¿no? Digamos, no se va a pedir nueva deuda, lo cual
si lo ponemos en conjunto con la idea de que quieren bajar ciertos impuestos o no agregar impuestos nuevos y quieren invertir en un montón de cosas, yo no sé dónde va a salir la plata. No sale de ningún lado. Es que es mentira esto, Franco. Es que a mí me molesta esto. Ya sé que en la campaña electoral es muy difícil, ¿no? Hablar de estas cosas porque se tiende a simplificar todo, ¿no? Pero se está criticando a los verdes por decir claramente las cosas y la CDU aquí está contando o está ocultando la verdad, ¿no? Porque si no va a haber nueva deuda y no va a haber subidas de impuestos, no se puede hacer inversiones. Eso está claro. A no ser que haya recortes en algunas políticas, ¿no? Uh-huh. ¿En qué quieren recortar? ¿En qué políticas quieren recortar? ¿En política de defensa? ¿Quieren recortar en políticas sociales? No, ¿en seguro de desempleo? Defensa justamente quieren subir un par de puntos. Claro, pues entonces nos tienen que explicar, y esto es algo que los verdes sí pueden contar. El otro también, en la entrevista esta al ex jefe de Siemens le decían, ¿usted cree que en campaña se puede decir la verdad, ¿no?, sobre lo que hay que hacer y lo que está pasando? Dice, bueno, debería ser así, pero claro, no es así, porque a los verdes no les está yendo muy bien siendo muy honestos, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es ocultar la verdad, ¿no? Entonces, para mí, creo que la CDU nos trae aquí un programa que es un poco refrito y un poco lo mismo de otros años y nos está contando cómo quiere, después del corona, que es un poco lo que reclamaba Corte, cómo quiere después del corona sacar o poner en marcha a Alemania de nuevo, ¿no? Entonces, no sé, en fin, yo estoy expectante por ver los debates también, no va a haber muchos, pero creo que los verdes deberían empezarle a preguntar a Laschet, usted no quiere hacer deuda, no quiere endeudarse, no quiere subir impuestos o subir impuestos a unas determinadas personas, a un grupo de personas que ganan más, y cómo va a hacer las inversiones que quiere, no sé, bueno, en fin, es que además va en contra de todo lo que está pasando, ¿no? Pues lo que está diciendo el FMI, lo que está diciendo Joe Biden, que por cierto hoy yo cada vez soy más fan de Joe Biden. Franco, hoy he visto un vídeo. Mira vos, esto está grabado, ¿eh? Sí. Hoy he visto un vídeo en el que dice, no, me llegan algunos comentarios de empresas, de empleadores que dicen que no encuentran trabajadores para sus empresas. Páguenles más, le dice, páguenles más, así como susurrando, ¿no?, en el micrófono. Digo, claro, páguenles más. Bueno, pues esto es un poco también eso. Raúl, 2 o 3 temas para cerrar, ¿no?, que me llamaron la atención y que creo que, bueno, estuvimos discutiendo un poco cuando pensábamos en este episodio, pero creo que es bastante importante tenerlo en cuenta y tiene que ver con lo que acabamos de decir, el rol del Estado. Hay uno de los títulos, página 30 y pico del programa, cuando hablan de economía, que dicen que vamos a hacer un paquete es difícil de traducir esta palabra, pero algo así como liberar o desencadenar a la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque la economía, según esta definición de este programa, estaría atrapada en mucha burocracia, en dificultades, digamos, para establecer un negocio, bueno, diferentes cuestiones típicas que se dicen siempre en todos los países del mundo y que acá aparece como la gran llave, ¿no?, para que Alemania, bueno, se supere, ¿no?, etcétera. Bueno, eso está bien. Y bueno, aparece ese elemento, ¿no? Sí, al final lo que hablan es de que haya menos control estatal también, ¿no?, y menos supervisión o menos... Pero claro, está bien, ¿no?, que haya menos Estado cuando todo va bien. Cuando va mal también menos Estado, porque las empresas alemanas han podido sobrevivir durante este año de pandemia porque ha habido mucho Estado, ¿no? Claro. Y porque el ministro de Finanzas del SPD y el ministro de Trabajo del SPD han puesto en marcha todas las políticas necesarias para mantener eso, ¿no? Sí. Es un poco hipócrita también estoy, perdón, igual estoy un poco enfadado hoy, pero... Sí, te levantaste más o menos, no sé, es porque van a jugar con Francia, ¿no? Es eso. Sí, yo quería que Suecia no metiera ese gol tercero, ¿para qué mete ese gol Suecia? No tiene sentido ese gol. No, pero es verdad, Franco, porque yo ya me pongo serio, porque queda muy poco para votar y hay que hablarle claro a los ciudadanos. Y la CDU va a hacer la típica campaña de decir todo mensajes de brocha gorda sin entrar en ningún debate profundo, y porque sabe que eso le permite llegar al día de las elecciones con la expectativa de sacar el 25 o el 26, porque si se meten a discutir de verdad de lo que piensan, pues lo tienen más complicado, ¿no? Bueno, entonces, pero si te voy a hacer una pregunta otra vez difícil, pero esta es seria. Sí. Si vos sos el asesor de la CDU, intergaláctico, y te dicen, ¿qué hacemos, Raúl? ¿Vos qué le decís?
Eso, que están, lo que están Bocha haciendo. gorda, muy bien. Lo Fin que de la están discusión. haciendo. Claro, ya, pero es que me molesta igualmente. No, Me está bien, molesta. yo no digo que esté mal que te moleste, digo que bueno, iba a decir una Claro. frase que no hace falta decir. No, está bien. Bueno, ¿qué más cosas? Sí, Ostdeutschland, ¿no llama la nombran o atención no? que, claro, cuando ahí hiciste ese ejercicio, bueno, lo hiciste vos, ¿no? Esto de buscar palabras clave, era un Sí. poco divertido, después yo me Sí. sumé con algunas, Sí. pero buscaste Ostdeutschland, es decir, Ujú. Alemania Oriental. ¿Cuántas veces sale en el programa Alemania Oriental? 2 veces, sale 2 veces, en 140 páginas. Nada Bueno, más. en el de los verdes sale 3 veces solo, o sea que tampoco Bueno, es- o sea que a los partidos les importa mucho Ostdeutschland, parece. Pero escucha, ¿sabes cuántas veces sale Merkel en el programa de la CDU? ¿Cuántas? Una vez. Bueno, pero se va, ¿no? Ya, hombre, pero no sé. No Bueno, sé, hay que es feo. liberarse de Merkel, qué sé yo. A mí me llama la atención, volviendo a lo de Ostdeutschland, ¿no? Cuando uno mira el programa de la CDU, de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, es que se habla de desarrollar la región, ¿no? A través de invertir en diferentes cuestiones, tecnología y ciencia, etcétera. Y es como que, no digo que esto tiene que estar en un programa del partido, pero sí a mí me queda la sensación de que se sigue pasando de largo esta idea de que el problema tiene más que ver con lo simbólico, ¿no? Es decir, hay mucha inversión en el oeste, hay al menos mejoras, ¿no? Pero la cuestión no va por ahí. La decepción en esa ciudadanía, en ese sector, al menos los que están decepcionados, que no son todos, pero una buena parte, tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? De lo que aporta el este a Alemania, de hablar de, como habíamos dicho el otro día, de no generalizar como si el este fuera todo lo mismo y nunca hubiesen pasado los 30 años que ya pasaron de la caída del muro, sino de, bueno, cuáles son los diferentes aportes en Sachsen, en Dresden, en Leipzig, ¿no? En el norte, el turismo en el norte, en el mar Báltico, etc. Parece como que eso pasa un poco de largo, ¿no? Y bueno, nada, capaz que cuando llegue el gobierno sí se cambie esa visión. Bueno, no lo sé, la verdad, habrá que esperar. Bueno, Merkel sale una vez. ¿Sabes cuántas veces sale Clima? Y a todos le importa el clima, debe estar 1000 veces mínimo. No, 91. 91 veces. ¿Y Clima Suits, protección del clima? Y 90, una menos. No, 14. En los verdes sale 274 veces el clima. Mira que les dijimos que no hacía falta tanto clima. Claro. Y Clima Suits 55, o sea, arrasada. Y Wirtschaft, que es economía, ¿cuántas veces sale en...? Y un montón, sí, ahí tiene que salir muchas veces. 201 veces. Claro. ¿Y sabes qué pasa? Que sale las mismas veces que el programa de los verdes, 201 también. O sea, los verdes hablan de economía, la misma, digamos, si contamos las palabras, la misma cantidad de palabras que la CDU. Interesante. Y aún así, el partido de la economía es la CDU en el imaginario colectivo. Así es. Bueno, por eso necesitan hacerme caso y decirle al ex jefe de Siemens que sea su voz en economía, en política económica. Pero bueno, no sé. Luego se lo mando a ver qué dicen las bases, ¿no? De tomar una decisión así. Tal vez le prenden fuego la central en Berlín. Por Siemens, pero si Siemens es el de los molinos, ¿no? Sí, no sé. También otras cosas. Pero bueno, no importa. Sí, claro. No importa. Bueno, da igual, se lo voy a. Luego por Instagram le mando un mensaje a Ana Elena y se lo digo. Che, escúchame, Raúl. Hablamos mucho de la bandera de los colores, de Hungría, de todo lo que pasó. Sí. Me imagino que en los programas de los partidos se habla mucho de esta cuestión, ¿no? De los derechos de LGTB, ¿no? Sí. Sí, en el programa de la CDU concretamente se habla 0 veces. 0 veces, nunca. Concretamente sí. Interesante. Sí. A pesar de que Markus Söder el otro día salía siendo el más interesado en que se pusiese el arcoíris. Es que son unos hipócritas, de verdad. O sea, Markus Söder que invitó a Orbán a Baviera. O sea, es que, bueno, en fin, no puedo, y Franco, lo siento, no puedo. Y los verdes lo hablan 10 veces. Y quedan 2 cosas. Europa, ¿no? Sí. 130 veces. Bueno, lógico, ¿no? Es un tema muy relevante para la CDU, me parece. Y luego busqué también CO2 y CO2 Price. Bueno, ellos no han querido hablar de qué precio tiene que ser el CO2, los verdes sí, porque bueno, han aprendido la CDU que decir un precio para el CO2 supone 3 o 4 puntos de intención de voto perdidos en Alemania. Entonces, como lo hicieron primero los verdes, luego dijeron, bueno, nosotros no nos pilláis en esta, y entonces no han dicho cuál es su precio. Pero lo nombran 2 veces, CO2 Price. Raúl, te hago la pregunta para cerrar y vamos cerrando este episodio, pero me parece
una pregunta importante. Que Dime. tal vez me la podés responder con un sí, con un no, tal vez si querés extender, pero Complicado. la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana son entonces un partido muy inteligente, ¿no? Sí, claro que lo son. Es decir, toman la estrategia correcta para ganar la próxima elección y seguir gobernando Alemania. Punto. Así es, que es lo que yo recomendaría a todos los partidos. Pero en medio se puede hacer de otra manera. O sea, no ser tan exagerado como están haciendo. Es que me parece... y creo que les va a costar algún voto esto, ¿eh? Bueno, ese es el análisis de Raúl Gil y hasta aquí llegamos con el fin de la era Merkel. Estuvimos analizando el programa del partido de la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, la unión que se presenta y que está primero en las encuestas desde hace ya varias semanas, que es muy probable que gane, pese a que mucha gente piensa que no se sabe quién va a ganar. Al fin y al cabo, llegamos al final. Es hora de despedirnos. Nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes. Suscríbanse. Estamos en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Si pueden, nos dejan una valoración y cuídense mucho en este tiempo de pandemia. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Raúl, Dime, Franco. pronóstico. ¿Qué va a pasar en la Eurocopa con Francia y España? En cuartos va a ganar España, 2-1. El segundo de Morata en el minuto 94. Raúl, vos sabés que no tenés ningún tipo de argumento para sostener lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, no, solo es la ilusión, Franco. Bueno, chao, Raúl. Chao.